Buenos días, hermanos. Abramos nuestras Biblias en Números capítulo 16. El título que yo le he puesto a esta meditación es Cuidándonos hasta llegar hasta nuestro hogar. Es nuestro deber como congregación ayudar a que todos perseveremos hasta introducirnos a la tierra prometida, a la gloria celestial con nuestro Padre. Y este pasaje tiene muchas enseñanzas que podemos ver y quiero que leamos esta historia paso por paso. Vamos a detenernos bastante en este capítulo, pero el tiempo que sea necesario, porque hay grandes verdades de la rebelión de Coré. Este es el título que viene en muchas de las Biblias, la rebelión de Coré. La palabra rebelión, hermano, significa un levantamiento contra la autoridad o gobierno con el fin de derrocar ese poder o esa autoridad y generalmente pues sustituirlo por otro. La rebelión aquí fue acerca de estos hombres que se mencionan: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Levi. Entonces era un levita de la familia de Coat, que nosotros, si recordamos, se habían definido tres familias que trabajarían directamente en armar y desarmar el tabernáculo. Los coatitas eran aquellos que estaban encargados de cargar los utensilios con los cuales ministraban los sacerdotes. Y no solamente ellos, Coré, sino que también se nos menciona a Datán y Abiram, hijos de Elia, y un hijo de Pelet, de los hijos de Rubén. Entonces, de estos hombres, sabemos que no solamente fueron ellos los que estuvieron involucrados, sino que dice, se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Entonces aquí tenemos a todas estas personas, a los hijos de Coré, Coré, el principal de la familia de Coat, levita, y también están Datán y Abiram de la tribu de Rubén. El problema viene y se quejan contra el liderazgo de Moisés, de Aarón, y ante esto la respuesta de ellos pues es la siguiente. Bueno, la queja principal dice: se juntaron contra Moisés y Aarón, les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Entonces, recordemos que Dios es el que levantó a ellos como líderes, no por su propia iniciativa lo hicieron. Y ese es el pecado, el cual se indigna Moisés. Dice que cuando oyó esto, se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él el que él escogiere. Él lo acercará así. Entonces propone lo siguiente: ustedes que quieren derrocar la autoridad que ha instituido Dios, van a hacer lo siguiente: tomen incensarios, Coré y todo su séquito, pongan fuego en ello, pongan en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Levi. Y esa es la solución de Moisés. Les dice: Dios va a escoger, o en este caso va a confirmar quién es Él, aquellos que van a dirigir a Israel hasta introducirse a la tierra prometida. Vamos a ver la raíz de dónde viene todo esto. Es una codicia, porque les aclara Moisés. Dijo Moisés a Coré: oíd ahora, los hijos de Leví, ¿qué es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándose a él, para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles?
¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Entonces, aquí hay una inconformidad. Lo que está diciendo Moisés es poco. Ellos querían más y nos recordamos lo mismo que sucedió con Satanás. Él tenía un puesto prominente en el cielo y él deseó igualarse a Dios. Ese es un pecado terrible porque ellos también, si recordamos, las tres familias que estaban encargadas de armar y desarmar el tabernáculo, pues yo creo que ellos eran los que se realizaban las tareas de cargar los utensilios santos. Eso se entiende que es todavía más codicioso que aquellos que cargaban las columnas, que agarraban solamente las estructuras para armar todo el contorno del tabernáculo, los mantos, pero no es lo mismo a los utensilios de estar cargando el candelabro de oro, la mesa, donde ponían los panes de la proposición y todas las demás cosas. Entonces ellos se les dice, procuran también el sacerdocio porque ellos no pertenecían a la descendencia de Aarón, pero se les hacía que se iban a acercar cada vez más y era lo que ellos anhelaban. El punto es que ese es el pecado de ellos, codicia, son similares a Satanás y ocurre lo que había propuesto Moisés, envió llamar a Datán y Abiram, los hijos de Eliab. Entonces, él trata primeramente con Coré y con su pecado de rebelión, pero recordemos que los 250 eran príncipes, eran líderes de las demás tribus, pero en especial Datán y Abiram se resalta de la tribu de Rubén, como que ellos estaban más interesados en esta rebelión e influyendo a todos los demás que se estaban sumando a ese levantamiento. Entonces dice, mas ellos respondieron, no iremos allá, es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente, ni tampoco nos has metido tú en una tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades ni viñas. ¿Sacarán los ojos de estos hombres? No subiremos. Entonces, aquí la tradición de las 60 es como un poco difícil de entender, pero muchas traducciones dan a entender que ellos le quieren decir en otras palabras, tú quieres engañar a todos estos hombres, les has prometido tanto introducirlos en una tierra prometida, pero a ninguno nos has introducido en todo eso que Dios prometió. No subiremos, ya no te vamos a hacer caso. Y Moisés otra vez se indigna, se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires a su ofrenda, ni aún un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón. Entonces todo lo que ocurre de aquí, el versículo 15 al 19, era lo que había propuesto. A la mañana siguiente Dios va a mostrar de quién es el que le pertenece el liderazgo. Y empieza la respuesta de Dios. Aquí en el versículo 20, Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apártense de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Entonces Dios se había encendido no solamente con todas estas personas que hemos mencionado, los 250, los tres líderes que encabezaban más la rebelión, sino que parece ser que otra vez quería consumir a toda la congregación. Ellos se postraron sobre sus rostros, dijeron, Dios, Dios de los espíritus, de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apártense de en derredor de la tienda de Core, el principal, y también de Datán y Abiram.
Y continúa en el 25. Entonces Moisés se levantó, fue a Datán y a Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Él habló a la congregación diciendo: Apártense ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquen ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor, y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: En esto conocerá que Jehová me ha enviado para que hiciesen todas estas cosas, y que no las hiciese de mi propia voluntad, sino que como mueren como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Entonces, lo que propone Moisés es lo siguiente: ellos van a morir de una manera que jamás se ha visto. Y subrayo esto de que está con todas sus familias. Yo creo que están hasta sus nietos. Al referirse hijos, tal vez bebés de brazos, y ocurre un castigo muy drástico. Es muy difícil de leer esto y pensar. Estamos en una época, hermanos, donde el pacto que Dios había dado a Israel es muy distinto a nosotros y Él es muy radical, pero debemos de aprender acerca de su carácter. Dice: Mas si Jehová hiciere algo nuevo, la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol. Entonces conocerán que estos hombres irritaron a Jehová. Yo les decía en enseñanzas pasadas, lo peor que puede ocurrirnos para que se desencadene el que nosotros no perseveremos es rebelarnos, es tener quejas contra Dios, es no perseverar confiando en Él. Y ellos irritaron a Dios porque otra vez se rebelan contra su autoridad. Aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: No nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. Dios mostró su justicia nuevamente, su ira, dándole a cada quien su merecido. Y les digo, pues parece algo muy radical, pero Dios está mandando todo, está mostrando todos sus atributos con los cuales ya se había revelado. Nosotros recordemos Éxodo 34, versículo 7, cómo se reveló Dios a Moisés como un Dios que guarda misericordia a millares. Más adelante vamos a ver los detalles por qué mostró esa misericordia. Debió haber destruido a todos, pero no fue así. Solamente Él se indignó y demostró su ira contra personas específicas, porque dice que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ya Dios les había advertido esto, hermanos. Y otra vez tenemos que entender bien el contexto de estos estudios de números que estamos leyendo. Lo mismo pasó en el capítulo anterior, cuando el hombre es apedreado por recoger leña en el día de reposo. Es que ya tienen la ley de Dios, los mandatos, pero aún así se atreven a desafiarlo. Esto continúa una vez que ha ejercido su justicia, su ira, y dado el pago a cada quien conforme a lo que se merece. No solamente hace eso, sino que quiere dejarles un recordatorio con el fin de que no se vuelva a repetir. Eso lo encontramos desde los versículos 36 al 40. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio,
derrame más allá el fuego porque son santificados. Los incensarios de estos que pecaron contra sus almas harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con los que los quemados habían ofrecido y los batieron para cubrir el altar, en recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. Entonces pueden ver, ese era el propósito, para que no se vuelva a repetir este incidente de rebelión contra el liderazgo que Dios había instituido y más que nada contra Dios mismo. Los líderes, pues es lo de menos, Dios es el que los instituyó. Es como Jesús decía a veces, si escuchan mi palabra, me escuchan, si escuchan la palabra de ustedes, pues me escucharán a mí, pero si los rechazan a ustedes, no van a rechazar a ustedes, sino a mí. Es muy peligroso, hermanos, que nos rebelemos ante los líderes que Dios pone, pero más que nada porque debemos de estar conscientes que es una rebelión directamente contra la autoridad espiritual de lo que Él define en su palabra, lo que Él estableció y contra Dios mismo. Quiero que empecemos a, bueno, a ver el final de este pasaje. Pareciera que esto ya fue algo con lo cual el pueblo de Israel debía haber entendido que tenían que someterse a las ordenanzas de Dios, a los líderes que él había puesto, pero no fue así. Fíjense lo que pasa. El día siguiente, o sea, no un mes después, no un año después, dice, al día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Están insistiendo, mismo pecado. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto. Apareció la gloria de Jehová, y vinieron a Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés diciendo, apártense de en medio de la congregación, y los consumiré en un momento. Ellos se postraron sobre sus rostros, y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario, pon en el fuego el altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación, hace expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Dios, la mortandad ha comenzado. Y aquí vemos otra vez la reacción de Moisés y Aarón. Tienen que ponerse como mediadores ante estos corazones rebeldes. Y nosotros somos iguales, hermanos. Nosotros también tenemos un corazón que a veces nos resistimos con las enseñanzas de Dios. Tal vez no queramos verlos de una manera tan terrible y directa como ellos, pero simplemente el hecho de no obedecer sus mandatos nos revela que tenemos un corazón similar a ellos. La historia termina en eso, que se detiene la mortandad, pero sin embargo dice que los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700. Eso sin sumar los muertos de la rebelión de Coré y también de los 250 líderes con los incensarios, las familias también de los hijos de Eliab, el Rubenita. Y ahora vamos a aplicar esto en el Nuevo Testamento. Hay un pasaje, Judas. En Judas, hermanos, podemos ver una referencia a este incidente, el cual es lo que quiero que veamos. El contexto de esta carta es que el autor escribe porque hay personas que actúan exactamente como Coré, como aquellos que él influyó. Está hablando de puras gentes que se infiltraban en las iglesias y echaban a perder todo el rebaño, la unidad, la comunión. Y dice de ellos, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman
de las potestades superiores. Todos aquellos que no se quieren someter a la autoridad de Dios, lo escrito en su palabra, también a la dirección de los pastores, pero no tanto en someterse a uno como hombre, pues uno que somos igual de pecadores que ustedes y recibimos ese llamado por gracia de Dios, sino que no tienen el temor de que Dios es el que les instituye y están pecando directamente contra Dios. El versículo 11, él también dice en esta carta: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Entonces ellos siguieron el mismo camino de ellos, se rebelaron contra Dios, contra su autoridad, y para ellos hay una ira, hay algo que les espera también. Pero aquí es como quiero que apliquemos todo lo que hemos leído hasta este punto. ¿Por qué entender estas historias, hermanos? Porque nosotros debemos de cuidarnos unos a otros y para eso debemos de seguir el ejemplo de Moisés y Aarón, mismo que también nos recalca aquí el autor de Judas. Dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el espíritu. Pero a vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el espíritu, conservando el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Entonces les dice, es una realidad que van a venir personas igual que Coré y van a tratar de influir a alguien más y de levantarlos contra Dios, y eso va a hacer que no perseveren hasta el final. Si siguen a ese tipo de personas que se levantan contra la autoridad de Dios, deben de tener mucho cuidado. ¿Cuál es la solución para que nuestra iglesia, cuando reciba ese tipo de ataques, qué debemos de hacer? A algunos que dudan, convencerlos. Aquellos que empiecen a tratar de seguir a esos tipos de personas que se levantan en las iglesias para destruirnos, dice: a otros salven arrebatándolos del fuego, y a otros tengan misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre, por su carne. Esto se refiere, hermanos, a los que se están dejando influenciar por estas personas que no tienen el Espíritu Santo. No dice que tengamos el mismo trato que los lobos, como les pudiéramos decir, sino que dice, hay personas de la congregación que tú debes de tener misericordia de ellos si ves que ya se han dejado desviar. Entonces hay que convencerlos, hay que volver a hablarles de la palabra de Dios. Dice: y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Amén. Estas son las palabras finales del autor de Judas. El único que nos puede ayudar a perseverar hasta el final es Dios. Ahí es donde debemos de apuntar a aquellos que pudieran ser persuadidos en una rebelión, de no perseverar en las enseñanzas, en la doctrina pura de la palabra de Dios. Quiero que veamos el ejemplo claro como se vio aquí en el capítulo 16, en específico el versículo 20 al 23, cuando Moisés y Aarón escuchan que se están revelando. ¿Cuál es la actitud de ellos? La misma que dice Judas: con misericordia, con amor. Dice: entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a toda la congregación y diles: apártense de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. ¿Y qué hizo Moisés? Se levantó y fue y habló a Abiram, a los ancianos. Déjenme ver si este es el versículo. Es el 20. Jehová habló a Dios
diciendo, apártate entre la congregación, los consumiré en un momento. Ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces ellos intercedieron. Ellos dijeron, no destruyas a aquellos que no se rebelaron directamente contigo. Trata bien duro con aquellos los que originaron toda esta rebelión, con Coré y los hijos de Eliab. Pero todos los demás, ten misericordia de ellos. Por eso les digo, es muy similar a lo que pasa en Judas. Pero no solamente en esa vez se ve que interceden, también en el versículo 48, cuando Moisés le da las instrucciones a Aarón de que tome lo incensario y detenga la mortandad. ¿Cuándo cesó? Exactamente cuando dice aquí, y se puso Aarón entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Esos son los tipos de personas que Dios quiere, hermanos, que nos levantemos, alguien que detenga la ira de Dios sobre aquellos que pecan. Debemos de tener un corazón de misericordia, tenemos que arrebatarlos de las llamas del infierno porque la ira de Dios les espera si no se arrepienten. Hay una parte donde se constata esto en el capítulo 26, cuando están haciendo memoria de todo lo que ocurre aquí. Se nota que la intercesión, pues, se está afirmando que fue efectiva, mismo que dice ahí, pero quiero que lo leamos desde este capítulo. Y los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abiram. Estos, Datán y Abiram, fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo de Coré, cuando se rebelaron contra Jehová, y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré. Cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento, ese fue el juicio que se merecían aquellos que influyeron a todos los demás, porque recordemos, Dios quería destruir a toda la asamblea. Pero ¿qué dice aquí? Mas los hijos de Coré no murieron. Entonces, Dios escuchó la intercesión de Moisés, también el acto de Aarón, ese fe, y le dijo, toma el incensario y haz propiciación por ellos, haz expiación, perdón. Y eso ocurrió. Eso mismo debemos de hacer tú y yo. Si vemos que alguien se está desviando de la verdad, debemos de llevarlos nuevamente a la fe en Dios, que únicamente de Él proviene todo, la salvación. El medio que Él dejó es el intercesor, Cristo Jesús, el único que puede expiar nuestros pecados. Reflexiona en esto y quiero tal vez dejarte algo de tarea. Sí, tómate unos minutos y piensa en alguien que quizás hayas visto que no ha perseverado, alguien que ya no se quiere someter a la autoridad de Dios, alguien que se está dejando engañar y se dejó influenciar por ideas que ya no le permiten perseverar. Ya no le vemos entre los santos, ya no lo vemos reuniéndose y amando la palabra de Dios. A ellos son los que debemos de rescatar de las garras del enemigo. Dios te bendiga.